de Agua, Efraín Morales López, el secretario general de Gobierno, Alfredo Álvarez Cárdenas, y el secretario del Agua. Cederemos el uso de la voz a la gobernadora Marina Aguilar. Hola, buenas noches a todas, a todos, gracias por venir a esta hora. Es importante que pues podamos seguir informando. Agradezco mucho a Efraín Morales de Conagua, director de la Conagua, por acompañarnos, a todos los personal de Conagua, también a Aarón, gracias por estar aquí. Fue una reunión larga desde las 11 de la mañana con agricultores de la zona costa, de San Quintín, con el sector ganadero, con los usuarios del distrito de riego, módulo 14, y se llegaron a varios acuerdos. Fue una reunión muy productiva donde hubo acuerdos, y vamos a continuar con el diálogo en los temas donde todavía tenemos que seguir trabajando, seguir acordando. Las puertas del gobierno del Estado siempre serán abiertas, así fue durante toda la reunión, en donde reiteramos el apoyo al sector en conjunto con el Gobierno de México, con la Presidenta de la República, con Conagua, continuar con las mesas de trabajo que van a ser permanentes, como se estableció en la reunión. Bueno, ya yo cederles el uso de la voz a Efraín y pasar a sus preguntas. Hola, muy buenas noches. Bueno, informarles que tuvimos una reunión, como ya lo mencionó la gobernadora, duró varias horas. Los temas en resumen que abordamos fue el atender a las agricultoras y a los agricultores que tenían ciertas inquietudes con respecto a la ley. Hicimos un repaso, un análisis artículo por artículo, que ayudara a disipar todas las dudas. Hay que recordar que hay una campaña de desinformación que ha pretendido generar miedo y ha pretendido generar incertidumbre entre los agricultores del país. No es un caso exclusivo de Baja California. De esta revisión artículo por artículo nos permitió generar algunas precisiones. ¿Cuáles son las principales inquietudes de los agricultores? Entre ellas se ha mencionado mucho que cuando una propiedad se vende, que esta se vende sin el título de la concesión, que la Conagua se la va a quitar, es falso. Ya de esta revisión pudimos especificar con toda claridad que está garantizado el título de concesión cuando una propiedad se vende. También otra de las inquietudes era que no se podían heredar las tierras con títulos de concesión. Falso también. Quedó perfectamente establecido que cuando un agricultor, que es algo muy común, decide heredarle tierras a sus hijos, o cuando cualquier persona, no solamente los agricultores, tienen garantizados los títulos de concesión, si se lo deja a uno o varios de sus hijos, se entregan títulos de concesión a uno o a varios de sus hijos. Otra de las inquietudes que plantearon los agricultores era que no se podían rentar con la nueva ley tierras. Es algo muy común entre los agricultores que algún año no pueden rentar sus parcelas, no pueden producir en sus parcelas, entonces las rentan. Entonces quedó perfectamente establecido que eso también es posible con la ley, que no hay sanción alguna al respecto. Otros de los temas que abordamos fueron algunos trámites que se tienen pendientes, que ellos señalan tener pendientes. Acordamos una mesa de trabajo a partir del día de mañana de carácter resolutivo que pudiera dar respuesta inmediata a todos esos trámites que se pudieran encontrar rezagados. También se les informó que va a ampliarse el programa de subsidios para los pozos agrícolas, que es una preocupación hasta el día 28 de abril, lo cual fue muy bien recibido prácticamente por todos ellos. Dentro de estas aclaraciones que se hicieron con respecto a la ley, surgió un disenso, un planteamiento que ellos hicieron y cuál es, para dejarlo establecido de una manera muy clara. Los agricultores del Valle de Mexicali, del distrito 014, durante ya hace algunos años han vendido el agua para abastecer a 4 ciudades de Baja California. Esto ha representado un costo para el Estado superior a 500 millones de pesos.
Entonces nosotros les informamos que con la nueva ley pues esto ya no va a ser posible, porque el agua le pertenece al pueblo de Baja California, le pertenece al pueblo de México, y que un aspecto fundamental de la ley era devolverle el agua a la nación, que ya no se pudiera vender. Otro aspecto importante que se tiene que conocer de esta venta es que como se trata de agua para uso agrícola, esta agua no tiene ningún costo. La Federación no establece ningún costo por esta agua, y pues es un gasto muy importante para todos los subcalifornianos pues tener que pagar durante los últimos 6 años más de 500 millones de pesos. También nos manifestaron que hay baja californianos, perdón, que hay una cantidad de agua que se surte a las empresas, y pues manifestaron esta preocupación, manifestaron la intención de que se les permitiera seguir vendiendo el agua. Les informamos que pues con la nueva ley esto ya no es posible. Ellos establecieron la necesidad de fortalecer a un grupo de agricultores que por distintas razones habían establecido en esto una fuente de ingreso, y el gobierno del estado les ofreció poder revisar estos casos. Seguramente ahorita la gobernadora informará con más detalle para ver cómo se les podría ayudar a estos agricultores. Y bueno, eso fue el contenido de la reunión, que duró varias horas. De 10 puntos que se plantearon, llegamos a un acuerdo en 8 de los puntos. La minuta fue firmada pues por todos los asistentes a la reunión, excepto por los representantes del distrito 014, que mantienen esta intención de seguir vendiendo el agua a estos municipios. Ahora bien, nosotros les manifestamos la preocupación de pues que se estaban con los bloqueos generando fuertes afectaciones, sobre todo en materia económica, y que era necesario que se realizara la liberación de la aduana. En este momento tiene bloqueadas las entradas de cargas, las salidas de carga. Ellos nos manifestaron que lo tenían que consultar con su base y que iban a ir a comentar eso para ver qué decisión se tomaba. Se informó que pedían que fuéramos a entregar el documento que fue firmado y que con eso se llevaría a cabo la liberación del espacio, lo que se daban las mesas de acuerdo. ¿Por qué no se llegó a un acuerdo en este momento de manera definitiva? Porque lo que nosotros estamos planteando y hemos pedido es pues poder establecer con toda claridad lo que pidió el gobierno del Estado, es de qué estamos hablando, quiénes son esas personas, cuántas son, dónde están, y bueno, yo lo dejaría hasta ahí. Creo que podrían informarme un poco más a detalle. Sí, que pasamos a sus preguntas. Sí, iniciamos con Juan Hernández de Punto Norte. Buenas noches. Mi pregunta es conforme a los acuerdos. ¿Cuántos acuerdos fueron y cuáles fueron los en donde no pudieron así que ponerse de acuerdo? Los que fueron diferentes. Pues básicamente el acuerdo donde no digamos en el punto en el que no llegamos a un acuerdo fue en esta intención de seguir teniendo el agua. Les explicamos que la nueva ley ya no lo permitía y que además era parte de la sustancia de la propia ley. Entonces ellos plantearon una serie de inquietudes y de alternativas, y se acordó una mesa para poder buscar a detalle con el gobierno del Estado qué significaría un apoyo para los agricultores, y el otro acuerdo fue retirar el bloqueo. Como ya lo comenté, nos informaron que lo consultarían y que se retiraría de manera parcial en lo que se llegaba a un acuerdo. Hasta ahí llegamos. Continuamos con Diana Pérez del Bucranos. Gracias, buenas noches. Habló, director, sobre un acuerdo donde pidieron un padrón. Van a entregar, sí lo están pidiendo como condición este padrón, de quiénes son los que hacen esas transferencias de agua a la ciudad.
necesidades como condición para seguir avanzando. Y respecto a la queja que tienen los agricultores por el trato que les dio el secretario general de gobierno, ¿hay alguna petición en especial de parte de ellos por este punto? Gracias. Bueno, de la primera parte, yo quisiera ponerlo en contexto. O sea, la petición de ellos es que se continúe la venta de agua para los municipios de Baja California. Esto, pues, bajo ninguna circunstancia puede seguir ocurriendo porque es parte de lo que se quiere corregir con la nueva ley de aguas y que además no nos lo permite la propia ley una vez que esta sea publicada. Recordar que estamos hablando de un monto de 500 millones que pagan los ciudadanos de Baja California y que pues esto no puede continuar porque además, repito, es un agua que no tiene costo. Pero este padrón, ¿van a castigar a quien encuentren que vende el agua o cuál es el propósito? No, la ley lo que plantea es muy importante. La ley lo que plantea es regresar el agua a la nación, tener un crecimiento ordenado que nos permita primero garantizar el derecho humano al agua, que nos permita que los agricultores que cuenten con agua, que eso es algo muy importante. Algo que está garantizado dentro de la nueva ley es que todos los agricultores cuenten con el agua suficiente para poder producir alimentos. Y es algo que no tiene afectación alguna con la ley para ninguno de los usuarios. Y la tercera es contar con agua suficiente pues, para impulsar los proyectos que lleven al desarrollo del propio Baja California. Cuando me refiero a los padrones, es que ellos plantearon que hay una serie de agricultores, de productores, que necesitan apoyo. Y entonces es a lo que me refiero que el gobierno del Estado, pues, de una manera muy abierta, muy clara, muy sensible, accede a platicar con ellos de qué se trata, de quiénes eran esos productores. Es por eso que hablan de una contraprestación que va a ser negociable, que se va a poner sobre la mesa próximamente. Sí, se estableció, nosotros les ofrecimos, en este caso, hacer un censo, ¿no? Con ellos, de la mano, en conjunto, con los usuarios, hacer un censo y elaborar un esquema que vamos a construir de manera conjunta, definiendo criterios para establecer un apoyo o un programa social y que no se vean afectados. Ojo, aquí es importante destacar que quienes utilicen el agua con fines agrícolas no se van a ver afectados, ¿no? Con agua tiene muy definidas las zonas en donde a lo mejor ya está urbanizado, ¿no? Y es ahí donde vamos a, de manera conjunta, nuevamente, la mesa de diálogo está permanente. La verdad es que fue una reunión muy productiva, avanzamos muchísimo. Nosotros reiterarles que podemos el día de mañana continuar con el diálogo, continuar con los trabajos y concentrarnos en estos criterios que los vamos a construir juntos, de cómo el gobierno del Estado puede apoyar a quienes ellos consideren de manera conjunta que puedan recibir el apoyo por parte del gobierno estatal. Continuamos con Eduardo Villa, de Semanario Sur. La parte de... Sí. A ver. Primero, decirles que hemos estado dialogando con ellos desde el día. Tenemos un problema para mantener abierta la puerta. Con varios de ellos hemos conseguido acuerdos antes. Y la rigidez del asunto surgió y está ellos grabando. A partir de preguntarles yo por qué quería llevar la lista firmada solamente con las firmas de la autoridad y las firmas de ellos, habiendo estado de acuerdo incluso los dos agricultores. Esa fue la molestia. Si ese fue el juicio, me disculpan, el tema no me parece que la magnitud del problema no amerita generar un elemento de sorpresa tan simple que podría romper algo que construyó, pero no de modo de trabajo. Sí, ya estaba la minuta, ¿no? Incluso está firmada, ya estaba la minuta, y ahí fue donde creo que... Pues yo les pregunté por qué no quieren firmar la minuta, nada más para entender, incluso si se los... Ya se habían leído todos los puntos Si y la quieren demás. firmar, si la firman ustedes, pues una minuta de acuerdo que se viene. Pero
Pero en fin, si ese es el tema, lo estamos en medio y seguimos con la conversación, que eso es lo que interesa. A nosotros nos preocupa muchísimo la afectación que está sufriendo la población, en este caso la afectación económica, y eso está por encima de cualquier cuestión de organización que se puede generar a través de la población. Entonces siguen mañana y no el miércoles. Bueno, hace un momento incluso hablamos con algunos de los representantes y lo que nosotros proponíamos era continuar el diálogo el día de mañana. Se les empezó a continuar cuanto antes la búsqueda de que se generaran las menos afectaciones posibles. Entonces, decirles que pues está en plena disposición de continuar con este diálogo hasta que se pueda agotar y que hay toda la disposición para pues poder escuchar, ¿no? Gobernadora, a quien pueda responder, surgen varias preguntas en torno a esto que están planteando, ¿no? La primera de ellas, hablan de 500 millones de pesos de erogación que se hace. ¿Cómo se hace este proceso de compra de agua, primero que nada? ¿Cómo se define específicamente qué área, qué institución se encarga de realizar la compra, de realizar la gestión? También preguntar ¿cuántos ejidatarios son con los que se hacen los acuerdos? No sé si sean 100, 200 o a lo mejor 4 o más, o sea, específicamente cuántos. Si se puede decir los nombres estaría perfecto, si no, habrá que ver. Y cómo se hace o se fija un costo o un cobro de agua cuando no tiene precio y cuando, pues hasta donde ubicamos, no tendría por qué haber una venta de esta naturaleza, incluso desde antes de la propia ley. ¿Cómo se fija el monto para pagar estos 500 millones de pesos? Buenas tardes a todos. ¿Qué es lo, como dijo aquí el director de la Conagua, que eran de esos 6 años, ¿no? Que llevan casi como 500 millones? Bueno, ¿qué es lo que se venía haciendo, lo que estamos trabajando en estos años? Ya tiene bastante tiempo que se tiene esta práctica, ¿no? Lo que se hace es de que se firma un convenio con los módulos, los 22 módulos, los módulos que quisieran ofertar agua. Que ahorita somos más o menos como 10 módulos que están trabajando ahí. Y esos módulos se consigna, se llegaba a un monto, la falta de agua que se para la zona costa. Estamos hablando de más o menos 85 millones de metros cúbicos, y ese monto se pagaba a un peso 30 el costo, ¿no? ¿Qué es lo que sigue? Un 13,000 pesos el tallo, ¿no? Entonces de ahí, ¿qué es lo boliviano? Este monto ya venía fijado en tiempos anteriores, que ahorita lo que se estaba haciendo era nada más renovar los mismos costos y los plazos, ¿no? Eran 13,000 pesos el millar, y era como estábamos trabajando, y se firmaba por anticipado, como el target que estuvimos trabajando era que lo firmábamos en diciembre y se pagaba el 50% en los primeros a finales de febrero, de diciembre a febrero, y el resto conforme se fueran consiguiendo las entregas, ¿no? Íbamos revisando las entregas de agua y iban pagando. ¿A quién se le paga? Se le paga directamente al módulo, al 2, al 3, al 4, se conciliaba con el banco de agua cuántos metros cúbicos aportó cada módulo, se hacía la conciliación y se le pagaba al módulo. O sea, no era propiamente compra de agua, se manejaba una transferencia parcial de derechos, que es el término que será un convenio de transferencia parcial de derechos, no compra de agua. Entonces, esta transferencia que nos hacía el módulo, se le pagaba la contraprestación por la transferencia, y el módulo internamente es el que hace la distribución. Nosotros no sabemos a quién le paga. Si me dices, dame el nombre de quién distribuye el dinero, nosotros no sabemos. No sabemos si ese dinero se entrega directamente a todos los usuarios, o en una proporción, o algo. Entonces, lo que aquí se ofertó es decir, bueno, vamos haciendo un pago de esas entes que están ahí, que
su única fuente de ingreso es la transferencia parcial de derechos, porque ahí ya no se puede hacer. Y vamos haciendo un estudio, un padrón, en los nombres, y ya con eso podremos establecer el programa que le puedan abordar ahora, pero no sabemos quiénes son. ¿Y eso es lo que no quieren los agricultores? No, sí, estaría de acuerdo. Sí, en sentarnos en la mesa de trabajo, una mesa en donde hiciéramos este censo, ¿no? Donde justamente ellos nos proporcionaran esta información de manera muy transparente, como siempre se ha realizado, y pues poder definir los criterios, ¿no? Para apoyar a los agricultores que pues, sea su ingreso, ¿no? Y dependiendo con las bases que vamos a construir de manera conjunta. Director, ¿cómo se llega a ese punto de monto? A lo mejor es una tasa que tienen ustedes o una forma en la que ustedes han, a lo mejor hacia la transferencia, o es algo en lo que se da oferta y demanda exclusivamente entre módulo y gobierno. No, de ninguna manera. Yo creo que es muy bueno que nosotros expliquemos cómo se da el reparto de agua para el uso agrícola. Es la esencia de esto que está ocurriendo. En todo el país el agua se otorga a través de concesiones a los distritos de riego y se les otorga el agua sin costo alguno, no tiene costo el agua para el uso agrícola, porque se realiza bajo el supuesto de que esta agua es destinada para la producción de alimentos. Entonces, como está en función de producir los alimentos que consumimos todos, pues es agua que no tiene costo alguno. Entonces, en este caso, lo que pasa con el distrito de riego es que él vende agua a los municipios, no es utilizada para realmente producir alimentos, sino se usa se vende como un producto. Es parte de lo que la ley modifica, que cuando se da agua para uso agrícola, pues sea para uso agrícola. Si se da agua para uso urbano, pues que sea para uso urbano, porque el agua nos pertenece a todos. Entonces, ¿quién termina pagando el agua? Pues la gente. Entonces, eso es parte de lo que hemos conversado con ellos en una plática muy abierta, muy cordial, pues comentando, pues no es justo que la gente que pues el agua le pertenece a la gente de Baja California pague por su propia agua. Entonces, en esa parte creo que hemos logrado aterrizar ya, pues que se pueda comprender esta parte. Y ahora lo que ellos solicitan pues es que el gobierno del estado les pueda apoyar y que pueda tomar en cuenta algunas demandas que están realizando ellos para los agricultores. Están de acuerdo en que esta mesa se pueda realizar, manifestaron pues su acuerdo y quedaron de consultarlo por su base. Entonces hasta ahí vamos. La otra cosa que yo quisiera señalar es pues hacerles un llamado a estos productores. La mesa está totalmente abierta, no tienen razón de ser los bloqueos porque el diálogo se ha manifestado todo el tiempo, tan es así que hoy tardamos, no sé, prácticamente 9 horas o 10 horas charlando. Les comentamos hace un momento que reiniciemos el tema de las pláticas mañana mismo, que antes que su directora más tarde para que se pueda llegar a un acuerdo. Y sí es importante sensibilizarlos de que pues, no es posible que se afecte a la población pues, por algunas cuestiones que son de un sector y sobre todo de una condición pues, que ya no se puede realizar más. Entonces seguramente en las próximas horas se va a reanudar el diálogo y recalcar pues hacerles un llamado a la sensibilidad, a que no se afecte a la población, a terceros, sobre todo porque la afectación económica para algunos sectores pues, es significativa. Continuamos con Gerson Martínez, de La Voz de la Frontera. Para el director nacional de Conagua, el doctor ofreció algunos puntos. Bueno, si ahora se va a regular estos volúmenes, ya nos van a permitir que los agricultores lo puedan vender, se resguarda, digamos, esa agua en Conagua, que ahora va a ser el ente centralizador. Pero sigue requiriéndose porque muchos de los volúmenes se mandan a empresas, se mandan incluso a la cervecera Tecate y Tecate. ¿Quién nos va a estar mandando esos volúmenes? Sería Conagua que nos lo iría asignando, y en todo caso, ¿a quién le estarían pagando? ¿A Conagua esos usos de volúmenes? Eso por un lado. Dos, es cierto que con la nueva ley de aguas, Conagua estaría mandando cada 2 años volúmenes asignados
a los diferentes sectores del campo, y si es así, si me lo pueden confirmar. Y 3, si siendo que también con agua, ahora en esta nueva ley de aguas, va a limitar las transferencias solamente a una vez por año y solamente dentro de un mismo municipio. Falso. Todo eso es totalmente falso. La nueva ley de aguas garantiza en su relación primero el consumo humano al agua y el segundo el uso agrícola. Los usos agrícolas no tienen revisión absolutamente de nada. Lo único que se revisa son los distritos de riego que son grandotes, y en la petición es que se diga en qué se utiliza el agua, cuántas hectáreas se riegan, precisamente por estos temas que estamos comentando. Y lo que establece la ley como revisión de cada 2 años es el tema de las industrias. Hay industrias que tienen concesionados, por ponerles un ejemplo, 500 metros cúbicos y únicamente están utilizando 200. Entonces, lo demás que se mantiene acumulado no permite que lo utilice alguien más. Entonces, son los únicos que tienen esta condición de una revisión cada 2 años son las empresas, justamente para evitar el acaparamiento y que el agua pueda ser utilizada porque realmente la necesitan. Esta nueva ley tiene elementos muy importantes, por ejemplo, ¿cuáles? Se facilitan los trámites para las comunidades más desprotegidas, se les facilitan el acceso al agua, se reconocen a los sistemas comunitarios que operan de una manera tradicional en muchas regiones del país, y además se favorece a los pequeños y medianos agricultores. Una de las cosas que yo quiero dejar establecidas es no hay afectación alguna en esta distribución para el tema del campo. Lo que estamos planteando es ordenar el tema de las concesiones. Las que se tienen para uso agrícola pues se usen para uso agrícola y que no se genere como un mercado alterno. ¿Las transferencias? Las transferencias quedan prohibidas entre particulares. O sea, yo no puedo vender un título de concesión, y también hay que decir por qué, para que la gente lo conozca. Este mercado que se generó a partir de la ley del 92, lo que permitió es que se pudiera llevar a cabo la compraventa de concesiones. Pues, quienes tenían recursos económicos o grandes empresas concentraron una gran cantidad de títulos de concesión y grandes cantidades de agua, cuando comunidades muy pequeñas y algunos pequeños y medianos productores no contaran con el agua suficiente para poder llevar a cabo sus actividades. Es parte de lo que se va a evitar. Otra cosa es el mercado negro del agua, que el agua no sea vendida en beneficio de algunos cuantos cuando las grandes y a costa del derecho de las mayorías. Entonces, eso es lo que plantea la ley. Sirve mucho la pregunta para aclarar que no haya afectación alguna para los agricultores. Y los volúmenes de 500 millones de pesos que estaban hablando, que ahora los van a retener, pero que sigue la necesidad de seguir vendiendo esa agua, ¿a quién se la van a pagar? No, ¿A quién la van a comprar? No, nadie la va a comprar. Lo que se va a hacer es que se le va a dar una asignación directa a los municipios para que estos se encarguen de la distribución sin la necesidad de que los ciudadanos tengan que pagar ese monto por recibir agua que en este sentido les pertenece. Pongo, por ejemplo, en la cervecera Tecate, que es otro municipio, el agua viene del río Colorado, viene de un tratado internacional, no tiene un volumen asignado, se vende de Mexicali hasta Tecate, pero ahora ya no se va a poder vender. ¿A quién le va a comprar? Todos los volúmenes que tienen que ver con uso industrial, que tienen que ver con uso urbano, que tienen que ver con el tema agrícola, en el caso agrícola no se cobra, pero el uso industrial tiene que ser asignado por la CONAGUA y pagado a la Federación. Continuamos con Rafa Torres de Canal 66. Un tema para seguir abordando el tema de Gerson, el artículo 22 es el que plantea justamente esta revisión y plantea de acuerdo a la disponibilidad que haya. Está contemplado dentro de la ley que Baja California en su particularidad depende del lado unido de Estados Unidos, ese criterio por un lado, y el otro lado es saber si en estos próximos años que vencen las actas o los acuerdos de la 323 y es un problema que se le podría generar al Estado también, está contemplado ya también en la ley lo que pudiera suceder en este caso. Entonces, te entiendo la pregunta. O sea, lo que plantea el artículo 22 es cómo se llevan a cabo el ordenamiento de las concesiones, y prácticamente lo que prohíbe
es esta transferencia entre particulares para que el agua deje de ser vista como una mercancía y se reconozca como un derecho humano y como un derecho de acceso para los agricultores. Y además agregó una segunda cláusula que establece con toda claridad que cuando se trata de herencias o cuando se trata de compraventa de tierras, se garantiza el título de concesión para los nuevos propietarios, es decir, da total certeza de que cuando vendes una propiedad la vendes con agua, cuando heredas una propiedad la heredas con agua. Eso es lo que estamos haciendo. Y en el tema de los actas que estarían por vencer, estos acuerdos binacionales con los Estados Unidos, justamente por la dependencia que tenemos con ellos, ¿están ustedes pues al tanto? Yo creo que están asistiendo, pues quiere decir que sí está. ¿Su nombre completo? Mi nombre es Aaron Mastacho, soy el director general de Infraestructura Hidroagrícola de la Conagua. Claro, sí estamos al tanto. Esta disposición de agua que nos llega, por un lado, en el Tratado de 1944 de Estados Unidos por el río Colorado hacia México, es una parte. La otra parte nosotros pagamos una parte correspondiente por el río Bravo hacia Estados Unidos. Y efectivamente este tratado tiene su propia reglamentación, un tratado que viene de ese año, del siglo pasado, y vamos en el siglo 36, me parece. Está a punto de iniciar su nuevo ciclo, acaba de concluir en el mes de octubre reciente el ciclo, que son ciclos de quinquenios, son quinquenales, y está próximo a iniciar uno nuevo. En ese nuevo se regula los compromisos del Tratado de Misiones por el Tratado por actas que se firman y se convienen con nuestras contrapartes, con Estados Unidos, México, y en esas actas se establecen los compromisos que van a fungir durante el quinquenio correspondiente. Entonces, ese es el modelo. Obviamente van incluidos los acuerdos que se tienen dentro del tratado, que se han ido generando a lo largo de todos estos años que han transcurrido. Una es la cantidad de agua que nos proporcionan ellos del río Colorado, y otra que está incluida es cuánto nosotros le damos y le proporcionamos a Estados Unidos por parte del río Bravo, por decir alguna información general. Y estamos en este momento, estamos por generar un nuevo compromiso, una nueva acta para el próximo quinquenio. Concluimos con la pregunta de Eduardo Olguín, Sismo Político. Buenas noches. Había dudas sobre las personas que tenían pozos en sus propiedades, sobre la ley. ¿Podría aclararnos al respecto? Sí, a ver. Hablaban de penas de cárcel de 9 años y ese tipo de cosas. Miren, yo quisiera aprovechar esta pregunta para reiterar dos cosas. O sea, la primera es toda la desinformación y todos los rumores que se han intentado sembrar para generar miedo y desacreditar. Estos rumores y estas campañas de miedo no son otra cosa que actos desesperados de aquellos que durante años han lucrado con el agua que le pertenece a todos los mexicanos y que ven afectados estos intereses cuando se emite esta nueva ley. ¿Cuáles son esas falsedades que habrá que desmentir? No puedo heredar, la Conagua ya no te va a permitir heredarle a tus hijos una propiedad con título de concesión. Falso, está totalmente garantizado. La Conagua ya no te va a permitir vender una propiedad porque te va a retirar el título de concesión. Falso, está totalmente garantizado en la ley. La Conagua va a ir a quitarles todos los pozos que tenemos en nuestras casas o que construyó algún agricultor. Falso, esto no se estipula en ningún lugar de la ley. Que la Conagua ahora va a dar permisos en lugar de concesiones. Falso, se mantiene el esquema de concesiones de 5 a 30 años. Que ahora la Conagua te va a sancionar por establecer un bordo de captación, que lo hacen mucho por tomar un poco de agua para terminar con tu cultivo. Falso, incluso la propia ley te permite, incentiva los sistemas de captación. Entonces, eso por un lado.
todos estos rumores que se han generado son totalmente falsos, buscan generar incertidumbre y miedo entre los productores. La promulgación de la ley no solamente es muy bondadosa para las poblaciones, sino que es un acto de justicia para el pueblo de México, le permite regresar el agua que le pertenece. Eso es un tema muy significativo. Ahora bien, quisiera concentrarme en el motivo de la conferencia del día de hoy, que tiene que ver con esta última parte que comentamos con ustedes, decirles no hay motivo en este momento para los bloqueos. Mantenemos un diálogo permanente con quienes están bloqueando en este momento la aduana. Les invitamos a retirarlo cuanto antes para generar las menos afectaciones posibles a la población. Y eso quisiera ser muy enfático. No hay razón, hemos platicado, llevamos 9 horas dialogando y vamos a continuar hasta que logremos llegar a un acuerdo en el marco de lo que la ley permite y en el marco de este reconocimiento de que el agua le pertenece. Director, damos una nueva técnica, porque se va a firmar a nuevas actas y ya anunció Estados Unidos que va a haber recortes en las dotaciones de agua que van a mandar hacia Baja California. La ley de aguas en ese caso faculta a Conagua que pueda revisar y en su caso ajustar o reducir los volúmenes de agua a los concesionados. Eso es, no. Si hay recortes. De ninguna manera, la ley no que establece son... ¿O cómo lo ajustarían entonces? Esa es una de las mentiras que se ha generado. La ley, me acordaba ahora, sin ningún criterio técnico, te va a quitar el agua. Falso. O sea, lo que nosotros estamos previendo con esto es pues, que las afectaciones del cambio climático, que no son sorpresa para nadie, pues han generado que cada vez haya menos agua disponible. Y la sobreexplotación producto de la ley de 92 es inmensa porque tiene un valor del agua, entonces se extrae de manera indiscriminada. Entonces, si nosotros no tomamos medidas a tiempo, si nosotros no establecemos los criterios necesarios para ordenar la manera en la que se distribuye el agua en nuestro país, pues estamos condenados a tener una condición que va a impactar no solamente a las generaciones actuales, sino va a generar fuertes impactos para nuestras hijas, para nuestros hijos. Ajustes en el volumen. Entonces, todo eso que tú planteas de las actas y demás, pues está en función del cambio climático. En ese momento no se tiene ese... Ya se anunció que va a haber un recorte. Sí, se especula, porque al final del día esa situación se define en la propia acta. Ya una vez que se hagan las mediciones en el lago Vic, como mencionaba el compañero, esta reducción no solamente le correspondería a México, si es que es el caso, sino también a Estados Unidos, en la parte proporcional que le corresponde de agua a ambos países. A nosotros nos corresponden 1.850 millones de metros cúbicos, ahí ahorita no recuerdo la cifra, pero es mucho mayor, y la reducción es proporcionalmente al volumen que nos corresponde a cada uno de los países de acuerdo al tratado. Y ya de ahí ajustarse. Y ajustarse, sí, pero eso se regula en el acta, no en la ley, como bien menciona nuestro director general. Son reglas que están establecidas en el propio Tratado de 1944. Director, ¿qué tanto desorden se tiene en el tema de la distribución del agua del Valle de Mexicali, el distrito número 14? Porque el gran reclamo que han hecho a nivel nacional es que no hay incluso certeza o certidumbre de quién es el propietario de quién, cómo se da la venta, todos estos procesos. En Baja California, comparado con nivel nacional, ¿qué tan mal estamos en ese tema y qué tanto han identificado pues que ya no sea o ya se ha dejado de sembrar para venderla a otros sectores, ¿no? Industria, no solo a Mexicali, sino también a algunos ya son fraccionamientos? ¿Cómo nos encontramos en ese sentido aquí en el estado, no? Pues miren, hay digamos que ha habido una urbanización que es evidente en prácticamente todo Mexicali. Lo que antes era totalmente el distrito de Río son zonas urbanas. Entonces esa agua pues no es propiamente ya de uso agrícola, ya tiende a la urbanización que se ha dado durante mucho tiempo. Más allá de particularizar, a mí me parece que es muy importante que quienes nos ven a través de sus medios, quienes nos leen, quienes nos escuchan, pues entiendan un poco qué es lo que está ocurriendo, qué es lo importante comunicar, y que sepan que se está trabajando para pues, cuanto antes regresar a la normalidad, más allá de particularizar a lo mejor la circunstancia, pero es evidente que
cantidad de la superficie de lo que fue el distrito de riego, hoy es ya una zona urbana, ya el agua no tiene fines agrícolas. ¿Qué tanto porcentaje realmente se utiliza para sembrar? La gran mayoría, la superficie que tiene el distrito de riego es una superficie enorme, es uno de los distritos de riego más grandes del país, tiene una superficie aproximadamente de 200.000 hectáreas, que es inclusive más grande que toda la Ciudad de México, por dar una referencia, ¿no?, para cuantificarla, y de eso se siembran casi la gran totalidad, alrededor de 170.000, 180.000 hectáreas anuales, es decir, lo que no se siembra es un poco menor, pero sí, como menciona el director general, la mancha urbana de Mexicali sobre el distrito va creciendo. Yo comento que primero fue el distrito de riego, después creció Mexicali, ahora Mexicali ya canales son calles, ¿no? O a lo que eran canales ahora actualmente son calles, y bueno, ustedes conocen mucho mejor esto que nosotros. Concluimos esta rueda de prensa. Muchas gracias a las autoridades presentes y a los medios de comunicación.